Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Yo soy Marta. Sé que algunos ya me conocen, pero siempre hay gente nueva en el canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a hablar si el regresar a México es realmente una muy buena idea. Pero antes de continuar con este video, quiero agradecerles a todos los que se han inscrito a mi canal y que me están apoyando. Gracias. Y también quiero pedirles que sigan apoyando este canal y que si les gusta el contenido, lo compartan, regálenme un like, suscríbanse, toquen esa campanita para que YouTube les dé notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y así de esa manera ustedes van a ser los primeros en saber que hay un nuevo video. En mi opinión, el regresar a México sí es realmente una muy buena idea para muchas personas, especialmente para las personas retiradas, porque ya cuando uno regresa a México y ya está recibiendo un cheque de retiro, pues ya vas tranquilo porque tú ya sabes con cuánto cuentas mensualmente, porque vas a recibir un cheque de retiro. Y eso, pues lógico que es magnífico, porque un cheque de retiro aquí en Estados Unidos no te alcanza para nada. La vida está muy cara. Si no eres ya dueño de tu casa o tus pagos son muy pequeñitos de tu casa, realmente no te alcanza ese dinero, porque no alcanza ni siquiera para ir a comprar los víveres, lo que vas a comer. Es muy poco lo que dan de retiro. Y precisamente muchos se van para México para que ese cheque les alcance. Y por supuesto, ahí la Ribera de Chapala y muchas ciudades, en Mérida, en Puerto Vallarta y en muchos lugares está lleno de personas retiradas de acá, de Estados Unidos. Y por supuesto es una magnífica idea para todas esas personas que ya tienen mucho tiempo acá en Estados Unidos y que se quieren regresar a México, pero que ya tienen un patrimonio, ya sea aquí en Estados Unidos o que lo hicieron en México, porque hay muchas personas que desde que llegan acá tienen una idea fija de trabajar para construir su casa, hacer algún local comercial, poner un negocio, comprar maquinaria para algo que quieren emprender en México. En fin, hay muchas personas que vienen con su idea fija, pero no vienen a quedarse, sino simplemente vienen a trabajar para realizar su sueño allá en México. Y lo que hacen es simplemente trabajar, ahorrar y enviar el dinero y poco a poco ir fincando sus casas y ir haciendo todo lo que tienen en mente hacer. Cuando ya lo logran hacer, pues se van. Y yo conozco muchos de ellos que lo hicieron así de esa manera y yo me preguntaba, ¿por qué si ganan tan bien viven en ese apartamentito? Precisamente por eso, porque estaban juntando el dinero para un negocio que iban a emprender en México. Y pues supuesto ya habían construido su casa, juntaron el dinero y se fueron. Otros tantos se están yendo ahorita aún sin haber completado ese proyecto que tenían en México, pero por lo menos ya tienen algo avanzado. Yo pienso que las personas que están en esa situación, pues sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Ya tienen un plan, ya saben a qué es lo que van a llegar allá. Otras personas les ha ido muy bien, se han hecho contratistas y les deja bastante dinero su negocio porque es como un negocio. Hay infinidad de tipos de negocios de contratistas, ya sea de electricistas, de plomeros, de la construcción, de remodelaciones, de jardinería, en fin, no puedo mencionar que tantos. Otros tienen troques que compraron y se hicieron de una flotilla de troques que han estado trabajando, aunque no tenían documentos. De modo que esas personas ya se hartaron de las políticas de acá y se están yendo. Perfecto, ellos ya tienen un plan, saben a lo que van a llegar allá. Posiblemente inviertan su dinero allá y lo empiezan a trabajar también de la misma manera que lo estaban trabajando acá. A mi manera de ver, ese es un plan. Ya van casi a la segura de que no van a ir a buscar empleo allá en México. Lo mismo nos sucedió a nosotros. Nosotros cuando nos fuimos hace muchos años, ya teníamos nuestro plan. Nosotros teníamos una casa en la cual vivíamos y teníamos un triplex, los cuales lo rentábamos. De modo que dijimos, vendemos la casa donde vivimos, con lo que saquemos construimos nuestra casa en México y compramos todo lo que necesitemos allá. Y con lo que nos van a dar de renta los apartamentos, no era todo lo que se recolectaba de rentas era ganancia, sino que se tenía que pagar el mortgage. Todavía estaba en ese problema. Pero lo que sobraba era suficiente como para vivir cómodamente en México. Precisamente por eso hicimos el plan de irnos. Mi esposo dijo, yo ya me quiero retirar.
Pero ya teníamos el plan, qué es lo que íbamos a hacer allá, de modo que precisamente por eso nos decidimos irnos, pero dejamos, como ya lo mencioné en el otro video, todo arreglado para que una persona tuviera una carta poder y que esa persona se encargara de todo lo concerniente a las unidades, a los apartamentos que estaban rentados. De modo que nosotros teníamos nuestro plan y precisamente de eso quiero hablarles a ustedes. Todos tenemos que tener un plan, pero no todas las personas han tenido la suerte de que les haya ido bien en este país o simple y sencillamente no han tenido tanto tiempo aquí en Estados Unidos como para haber progresado a tal grado de haber hecho su sueño realidad, ya sea en México o aquí en Estados Unidos. De modo que esas personas, si son personas que todavía tienen que ir a trabajar, son las que se la tienen que pensar muy bien. Por muchas razones. Yo estaba analizando de cómo sería si en México trabajáramos de la misma manera que trabajamos aquí en Estados Unidos. O sea, que la pareja trabajara. De que tanto el esposo y la esposa trabajara, entraron 2 sueldos a la casa, si les alcanzaría. Empecé a analizarlo y a informarme y me di cuenta que sí, en México es lo mismo que aquí. Un solo sueldo no te alcanza para vivir más o menos bien. Tienen que ser 2 sueldos para vivir una vida más o menos cómoda. Igual que aquí, todo depende de tu profesión y de los sueldos que estés ganando. Si tú no eres una persona que ya tengas un oficio donde te estén pagando muy bien, con un sueldo de los que se le pagan normalmente a las personas, no alcanzan. Se necesitan los 2 sueldos para solventar todos los gastos y vivir más o menos cómodamente. Igualmente sucedería en México, pero le empecé a analizar. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se regresa a México? ¿A dónde se regresa? Pues normalmente se regresa uno a su lugar natal. Muchas personas somos de ciudades grandes, como en el caso de nosotros, de Guadalajara, pero muchos otros vienen de pueblos pequeños o de rancherías. Y en esos lugares hay menos oportunidades, especialmente casi no hay trabajo para la mujer. Yo he escuchado cómo en los pueblitos los hombres se dedican al campo, a la corta del maguey o cosas por el estilo, pero la mujer, muchas veces las mujeres los acompañan, pero realmente los sueldos que reciben no son como para vivir de una manera cómoda. Y precisamente por eso es que hay tanta migración. Y yo le analizaba, bueno, ¿por qué en lugar de regresarse a su pueblito o a su ranchería, por qué no se van mejor a una ciudad? Y pues sí, también empecé a investigar sobre eso. Pero el problema más grande es que en México hay muchas trabas. No es como aquí en Estados Unidos, que llegas de allá sin saber leer y escribir. De todas maneras te aceptan en las fábricas. De todas maneras puedes agarrar trabajo en la construcción, en la jardinería, en diferentes lugares, en los restaurantes, en hoteles, en diferentes lugares. Allá no. Y yo me lo recordé porque resulta que cuando les hice el video anterior, cuando les mostré Guadalajara y les mostré las ofertas de trabajo, cuánto es lo que están pagando, me di cuenta de que en la mayoría de esos decía escolaridad superior, escolaridad preparatoria, estudios superiores, mínimo secundaria. O sea que ya están pidiendo que uno por lo menos haya cruzado la secundaria. Incluso vi un anuncio para afilador y en ese anuncio para afilador dicen estudios superiores. Por favor, es un afilador. Y no es nada más eso, sino que también están pidiendo de cierta edad a cierta edad. Si ya te pasaste de 40, es bien difícil agarrar trabajo. Eso es lo que tienen que ponerse ustedes muy en mente. Todos te están pidiendo escolaridad y edad. Y eso no es nada nuevo. Esto yo lo viví desde que estaba niña. Recuerdo mucho lo que le sucedió a mi padre. Yo tenía 9 años. Él estaba trabajando para una empresa. Él era agente viajero, vendedor. Fíjense, vendedor, simplemente vendedor. Y a él tenía mucha experiencia en su ramo, que era de ferretería. Y de modo que esa compañía cambió de dueños y resulta que cuando cambiaron de dueños, como él era compadre del anterior dueño, como que no lo quisieron ahí y simplemente lo cortaron y se quedó sin trabajo a los 52 años. De ahí fue un viacrucis para mi padre para poder conseguir empleo
buscó aquí, buscó allá, aplicó acá y era que llegaba todos los días derrotado. Me acuerdo mucho, tristemente le decía a mi madre eso: si ya tienes más de 40 años ya no puedes conseguir empleo, todos piden personas menores de 40. Y se veían los anuncios del periódico en los clasificados que ahí decía simplemente de 25 a 37 años. Era lo máximo. Casi no querían personas menores de 25 años. Yo sé que muchos de ustedes llegaron jovencitos acá a Estados Unidos. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros llegamos bien jóvenes acá. De modo que nunca sufrimos ese problema en carne propia de que por tener ya 40 años no nos dieran trabajo allá. Pero yo recuerdo lo de mi padre y me lo recordó una de las seguidoras que dejó un comentario. En ese comentario dice: yo me vine hace ciertos meses, y menciona: soy enfermera, he aplicado en todos lados, pero no me dan el empleo por la edad, porque soy mayor de 40 años, pero ya no puedo conseguir empleo. De modo que tengan en cuenta eso, les está diciendo a todos ustedes, tengan en cuenta eso, de que si ya pasas de 40 vas a batallar para conseguir empleo. Y exactamente ahí fue cuando recordé la historia de mi padre, de que él batalló, tuvo que agarrar el empleo de vender mandiles en las mercerías que les llaman allá. Iba de mercería en mercería llevando los mandiles a ofrecerlos en docenas. El dinero que ganaba no era suficiente porque un vendedor gana simplemente comisión y él no sacaba suficiente. De modo que mi mamá nos empezó a mandar a nosotros a vender mandiles casa por casa. Yo tenía 9 años, me llevaba mi hermanita de 5 años. Tocábamos las puertas del barrio ofreciendo los mandiles. Afortunadamente allá mucha mujer utiliza el mandil especialmente para la cocina, para no ensuciarse su ropa. Y pues no nos iba tan mal. Vendíamos algunos mandiles, quizás les caíamos en gracia que estábamos tan chiquitas y andábamos vendiendo. Ustedes se dirán: pero estaban muy chiquitas, ¿cómo andaban en la calle haciendo eso? En aquel tiempo no era tan problemático, todo estaba más tranquilo, no había ese miedo de que algo nos fuera a suceder. Y pues les digo, así sucedió. Por mucho tiempo lo estuvimos haciendo hasta que mi padre pudo agarrar empleo en otra compañía, pero no crean que fue fácil, batalló mucho para conseguir empleo. Y precisamente por eso quise traer este tema para todos ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes se vinieron jóvenes y no recuerdan ese problema de allá o no lo saben. Y precisamente como llegaron jóvenes, quizá ya no se estén yendo tan jóvenes. Y si todavía tienen que ir a trabajar, tomen en cuenta todo eso: escolaridad, y también tienen que tener una edad menor de 40 años para no batallar tanto en conseguir empleo. Con esto no les estoy diciendo que no van a poder encontrar un trabajo. En realidad lo que sucede es que le dan preferencia a la gente joven. Ese es el grave problema. Y por eso les va a costar más trabajo encontrar trabajo, vaya la redundancia. Y lo otro también que tienen que tomar en cuenta es de que si no tienen estudios superiores, por lo menos la preparatoria, los sueldos van a ser más bajos. Así es de que en menos estudios los sueldos van a ser un poquito más bajos, los trabajos más pesados, por supuesto. Lo mismo que aquí. Pero por otra parte, si sabes inglés y tienes algunos estudios, por lo menos de secundaria, tienes más chances, porque hay mucha compañía ahora en las grandes ciudades en México y están necesitando personas bilingües, de modo que ahí hay una rama. O sea que hay que hablar lo malo, pero también lo bueno. Si hablas inglés, vas a tener mucha más chance de conseguir empleo, no nada más en la rama de turismo, sino también en compañías que están operando en México. Por eso yo les mencionaba que cuando nos venimos para acá, no llegamos a un pueblito aquí en Estados Unidos, sino que llegamos a una ciudad grande. Y que quizás sea una buena idea hacer lo mismo en México. En lugar de regresarnos a un pueblito o a una ranchería, mejor irnos a una ciudad aunque no la conozcamos. Lo mismo sucedió cuando nos venimos de allá para acá, no conocíamos. Se acopla uno y empieza a ver la manera de poder sobrevivir en una ciudad. Y si trabajan los dos, por supuesto, no les va a ir tan mal, porque 2 sueldos sí alcanzan para mantener una familia. Por supuesto, entre más ganes, pues mucho mejor. Pero sí, realmente yo le veo que trabajando los dos se puede hacer también en México.
Por eso, como ya les mencioné anteriormente, hay que tener un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos vayamos? ¿Cuál es la mejor opción para nosotros? Esas son unas de las cosas que tenemos que poner a la balanza y ver qué nos conviene más. Si el regresarnos a México nos conviene, tenemos que tener un plan. Como ya les dije, cuando nosotros nos fuimos teníamos un plan. Y yo sé que muchas personas tienen su plan. Pero para tener ese plan tenemos que ver cuánto dinero tenemos, cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que queremos llegar a hacer allá. Aparte, hay que tener un plan B. Por si el plan A no funciona, hay que tener un plan B. Porque no podemos darnos el lujo de perder o de querer regresar, porque no es una opción. Si nos vamos de aquí es porque ya no podemos estar aquí y la opción no es regresar. Muchas personas tienen su plan. Yo vi muchos de que pues aquí estuvieron trabajando, no se llevaron mucho, pero con lo poco que se llevaron pusieron un puesto de comida a la orilla de una carretera y les está yendo magnífico. Hay que tener su plan. Hay otros de que pues se unen con alguien más y ponen un negocito, que a veces no es muy buena idea, porque a veces negocios entre socios no funciona, pero les digo, hay que tener su plan. Bueno, pues gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que la plática que tuvimos sirva para reflexionar un poco y pues, empezar a planear y poner las cosas en la balanza. Y cuando demos un paso, no dar pasos en falso o por emoción hacer las cosas y después nos arrepintamos porque las cosas no están tan fáciles como para dar el paso atrás. Gracias a todos y sigan apoyando este tipo de videos, compártanlos y acompáñenme en el próximo video. Hasta la próxima, bye.